vez más al profesor Rial, que nos va a hablar de su última charlita sobre Tolkien. Muy interesante y muy profundo. Después lo paso yo. Gracias, Agustín. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias de nuevo por estar acá para escuchar un poco acerca de Tolkien. Bueno, para los que no estuvieron la vez pasada, voy a hacer alguna breve recapitulación como para poder entrar en tema. Si bien, como he dicho, esto se llama Los grandes símbolos del Señor de los Anillos, yo he hecho una introducción acerca un poco de quién era el autor, o sea, qué se dedicaba, sus amistades, la concepción que él tenía de los cuentos de hadas, como él lo llama, el género fantástico, lo que él considera que es la manera de entender su obra, que no es la alegoría, que significa, digamos, que una cosa simboliza una, como podría ser en el caso de la escritura de Lewis, como la Crónica de Narnia, sino que él dice que sus situaciones, sus personajes se interpretan de una manera más profunda, pero acordando, digamos, siempre con la subjetividad del lector. No, él dice que él lo da de una manera teniendo primero en cuenta lo que es la libertad del lector y no, digamos, un dominio del autor. Para hacer algo alegórico, digamos, que como el autor lleva, bueno, cuando vos ves a Aslan tenés que pensar que es Cristo, no te queda otra. En cambio, de esta manera, o sea, si bien no es que uno puede pensar cualquier cosa, pero es mucho más amplio, o sea, mucho más rico el espectro de interpretación que uno puede tener de, bueno, personajes, aspectos de la obra, situaciones, etc. Bueno, para que no estaba un resumen de quién era él, bueno, la mayoría por ahí lo sabe, que era un profesor de literatura anglosajona de Oxford, se dedicó prácticamente toda su vida a eso, fue huérfano desde muy chico y digamos, su característica principal era que tenía un gran amor y facilidad para las lenguas, que está, digamos, muy presente esto en toda su obra, y que fue, digamos, ese amor a las lenguas antiguas, las nórdicas, escandinavas, lo que fue la base de lo que después es su obra, porque al saber esas lenguas empezó a leer las antiguas sagas islandesas, los mitos germánicos, nórdicos, en fin, y eso le despertó, digamos, todo un mundo que bueno, fue la base para su propia mitología y sus propias obras. Bueno, era padre de familia, estuvo casado más de 50 años con su mujer, tuvo 4 hijos y, digamos, lo remarcable que tenía un grupo de amigos académicos que se llamaban los Inklings, que, bueno, o sea, se juntaban, digamos, durante la semana, a veces para fumar pipa, tomar cerveza y justamente leerse estos así versos, digamos, de las antiguas sagas que a ellos les gustaba, y al mismo tiempo, como todos eran también, digamos, lingüistas académicos y escritores, bueno, ahí se iban contando, digamos, las obras que iban escribiendo. De hecho, a ese círculo de amigos en el cual estaba Lewis también, el de la Crónica de Narnia, es por el que él termina decidiéndose a publicar sus obras, porque si no era muy reticente, o sea, las tenía como para él, pero hasta que le dijeron, está bueno, lo puedes publicar, se le iban, digamos, criticando positivamente, bueno, en base a eso se pudo publicar. Bien, eso acerca de la persona. Bueno, con el tema de la alegoría y aplicabilidad ya me referí. Lo que dije también, el tema de lo que es un mito, ¿no? O sea, él dice que su obra es una gran mitología. Esto en cuanto que no puntualmente en El Señor de los Anillos, que uno lo ve más bajo una estructura más de novela, pero cuando uno ve las obras anteriores que están recopiladas en lo que es el Silmarillion, ahí ve, digamos, que están presentes todos los elementos que podría haber en cualquier tipo de mitología, ya sea griega, nórdica, egipcia, o sea, un pasado legendario, épico, en donde, digamos, las cosas estaban bien y era todo, digamos, el mundo era como más maravilloso, él está con la idea de un paraíso, que después, bueno, hay, digamos, grandes situaciones, batallas, como que se pierde ese estado, está, digamos, el mundo que es un constante de todos los mitos y que también está presente, digamos, en lo que a él mismo se refiere como el mito bíblico.
que él dice, no deja de ser un mito, salvo que la única diferencia es que es real. Comparado con la demás mitología, tiene todos los mismos elementos, nada más que se dio históricamente. Bueno, y se sigue dando hasta ahora en la historia de la salvación. Y uno no deja de ver eso, el tema del paraíso perdido, una caída, y el hombre, digamos, en el mundo de ahora, rememorando aquel estado que tuvo y tratando de estar y de llegar de alguna manera. Bueno, su forma de volver a ese estado era justamente escribiendo lo que dice cuentos de hadas, ¿no? la fantasía. Bien, bueno, esto es como un adelanto de algunas cosas que se van a tratar hoy, ¿no? Elementos de la obra. Bueno, Gandalf, un mago, Gollum, una criatura, digamos, que fue corrompida por el poder del anillo, a la que me voy a referir después, y ahí no se ve muy bien, parecen árboles simplemente, pero bueno, según él son Ents, que son unos, por decirlo de alguna manera, digamos, árboles que caminan y tienen vida, pero lo voy a desarrollar justamente. Bien. Grandes símbolos en El Señor de los Anillos. Cuando estaba preparando esta segunda parte, caí en la cuenta que iba a empezar a hablar de símbolos, de situaciones, todo, y tenía que hablar de lo que es El Señor de los Anillos, porque puedo entender que algunos de acá pueden no conocerlo o no tenerlo tan fresco. Bien, El Señor de los Anillos, bueno, como la mayoría de saber, es la obra culmen más importante de Tolkien, por la que más conocido se hizo. Para ver lo que es la trama, más o menos de lo que se trata, todo el conflicto que tiene, les voy a leer la primera parte que aparece, que es como un poema a modo de profecía, que es en base a lo que se estructura todo el desarrollo principal de la obra. Y dice así: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras, 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, 1 anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Bien, así empieza el libro, y en la película también está narrado lo que es la profecía del anillo. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Un señor oscuro, varios anillos para diferentes razas, digamos, de las criaturas de la Tierra Media. Bien, para entender esto hay que remontarnos necesariamente a las obras anteriores que están en el Silmarillion. El señor oscuro, para hacerlo corto, se puede decir, en algún sentido, se podría hacer una analogía con lo que es Satanás, el demonio. No lo más propio, porque hay un señor oscuro anterior, más primordial, más poderoso, que sería el que sería propiamente el demonio acá. Pero bueno, para entenderlo, esa es una criatura angélica, caída, corrompida, mala y muy poderosa. ¿Qué es lo que más busca? Poder, dominio. ¿Cómo lo hace? Mediante anillos. ¿Por qué, digamos, toda esta división? Bueno, digamos, de las razas principales de criaturas que aparecen en la obra podemos encontrar lo que son los elfos, que son, digamos, estas, ¿no?, criaturas, digamos, en aspecto bastante parecidas a los humanos, más altos, más bellos, más sabios, son inmortales a menos que uno los mate, digamos, en la guerra, que, digamos, son, digamos, las razas más respetables y sabias que hay, que en base a la sabiduría de ellos es donde se estructura, de lo que aprenden los hombres, aprenden los enanos, o sea, es lo más importante. Después, bueno, tenemos los enanos, una figura que él extrae de la mitología nórdica, también, bueno, que son justamente más petizos que un hombre y un elfo, más fornidos, y que se dedican más que nada a lo que es la labranza son, digamos, escultores, o sea, maestros de la piedra. Los hombres mortales, digamos, como nosotros, no tienen otra característica particular.
Y aparte, bueno, aparecen los hobbits, de lo que voy a hablar después, pero acá, digamos, ni siquiera están considerados. ¿Qué es lo que pasa acá con este tema de los anillos y esta repartición de anillos que hay entre los pueblos? Toda la historia que está narrada acá en El Señor de los Anillos es todo en lo que sería, según como Tolkien divide el tiempo, lo que es la tercera edad. Digamos, al fin de lo que fue la segunda edad, principio de la tercera edad, se da que estaba el Señor Oscuro, Sauron se llama, que en ese momento se presentaba a los pueblos libres de la Tierra Media, a todos estos que nombran acá, como un ser, digamos, bueno, no estaba manifestado, digamos, toda su maldad, estaba disfrazado, podía tomar, digamos, una forma humana, al mismo tiempo bella, por lo tanto, seducía de esa manera. ¿Qué hace entonces? Empieza a forjar lo que son los anillos de poder. ¿Qué eran los anillos de poder? Bueno, básicamente, por lo menos como él se los vendía, o los efectos que tenían, era que mediante el uso que hacía cada uno de los que lo tenían, los señores elfos, los enanos y los hombres, justamente les daba más poder, y poder para hacer cosas. O sea, teniéndolos, los elfos pudieron desarrollar el lugar donde vivían, los bosques lo pudieron hacer más hermosos, hacer, digamos, cosas bellas. Los hombres asimismo también, digamos, los que son sus reinos se pudieron fortificar más, los enanos lo mismo, se hicieron unas moradas inmensas y lindas, digamos, en el corazón de las montañas. Uno dice, bueno, tienen efectos buenos, o sea, se progresó un montón y se hicieron un montón de cosas bellas, es cierto. Pero ¿qué dice al final? Un anillo para el Señor Oscuro en su trono oscuro, un anillo para gobernarlos a todos. ¿Qué había hecho en secreto? Forjó, como lo dice ahí, el anillo regente, el famoso anillo que estaba ahí en el medio de la escena anterior, que es este que tengo acá. Que justamente toda la profecía esa está escrita acá, grabada en el reborde del anillo. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, básicamente dominaba todos los demás anillos. O sea, le había dado los anillos, digamos, mediante engaño, mostrándole la parte buena, que podían hacer todas estas cosas, lo cual era cierto, pero en secreto había forjado por lo cual todos los demás anillos estaban ligados a y por a la voluntad de él. Pero uno podría decir, uno después cuando ven el libro, los señores de los elfos, los tres señores de los elfos no estaban corrompidos. ¿Por qué? Bueno, lo que dicen que esos anillos los había forjado él ayudando, pero no los había llegado a tocar, por lo tanto no están del todo corruptos, y aparte él después nunca los pudo encontrar, por lo tanto no tenía tanto dominio. Aparte los elfos, bueno, eran justamente los más sabios y poderosos. Pero ¿qué pasó? Con lo de los enanos no abundan mucho, pero lo llamativo lo que pasó fue con los 9 anillos de los 9 señores de los hombres. ¿No? Acá está la nota que dice: 9 para los hombres mortales condenados a morir, como resaltando este rasgo de debilidad de la raza de los hombres. ¿Qué pasa? Bueno, estos señores de los hombres usaron los anillos, pero fueron, a medida del tiempo, doblegándose al poder que se ejercían los anillos mediante la conexión que tenían con el anillo regente. O sea, cada vez se fueron personalizando más y terminan convertidos en lo que son espectros del anillo. O sea, obedecen ciegamente a la voluntad del Señor Oscuro, de Sauron. Eso, como no, o sea, fue grave, digamos, porque eran 9 señores de 9 pueblos poderosos de la tierra, y bueno, que en base a eso decayeron todos los reinos, hubo miseria, guerras, y que aparte, al haberse consumido, no solo, o sea, que se consumieron y están bajo la voluntad, sino que ganaron mucho poder para el mal. Son esclavos, no tienen voluntad, pero al mismo tiempo son muy poderosos, por lo tanto son, digamos, las principales lugartenientes del Señor Oscuro para contra todos los demás pueblos libres. Bien, eso para explicar por qué se llama el Señor de los Anillos, justamente. O sea, el Señor de los Anillos es el Señor Oscuro, es Sauron. El libro se entiende mejor cuando uno ve que Frodo, que es el protagonista, él explica, bueno, está como narrado que él mismo escribe toda la historia de lo que va viviendo,
y el título original, digamos, de la obra que él escribe se llama Acerca de la caída del Señor de los Anillos y el retorno del rey. Bueno, ahí uno entiende mejor, digamos, el sentido de la obra. Bien, esto para poner en contexto. ¿Cuál es, digamos, la trama principal de la obra? Bueno, el anillo regente, en base a una guerra que había habido de la última alianza de hombres con elfos y de los pueblos libres, se enfrentan a Sauron, que le estaba usando el anillo, y Isildur, que era el heredero de uno de los reinos más poderosos de aquel momento, le corta la mano a Sauron, que en ese momento tenía una forma corpórea, y le quita el anillo. ¿Qué ocurre? Digamos, Sauron, para explicarlo de alguna manera, su fuerza, su ser estaba ligada al anillo. Por lo tanto, al separarlo del anillo es como si él se consumiera y en el momento desaparece. Pero el anillo, digamos, sigue siendo poderoso y estaba, digamos, su fuerza vital estaba ahí. ¿Qué hace? Bueno, Isildur lo toma y se lo queda como botín. Pero justamente el anillo tiene voluntad propia. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? El anillo mismo los termina traicionando por una característica del anillo. A mí no me pasa, pero en la historia sí, el que se lo pone se vuelve invisible. ¿Qué pasa? Les está escapando de una emboscada y en un momento está nadando. ¿Qué pasa? El anillo se le desliza el dedo, lo ven los orcos, digamos los malos, lo matan. El anillo queda enterrado en el fondo del río por 2500 años. ¿No? Así que en el momento era como una especie de paz relativa. El Señor Oscuro no estaba, el anillo se había perdido, no pasaba nada, hasta que se encuentra. El que lo encuentra es esta criatura simpática que está por acá, que se llama Gollum, que después, bueno, voy a hablar un poquito al final. Después de todo un desarrollo que hay en el Hobbit, justamente, pasa a las manos de Bilbo, que es el tío de Frodo, el protagonista, y al principio de la obra justamente empieza que Bilbo, el tío, le lega el anillo como herencia a Frodo. Bien, estoy hablando de varios personajes y de razas que no expliqué, que justamente acá son importantes. Bueno, dije Frodo, dije Bilbo, la otra vez había nombrado a Sam. Bueno, ¿qué son todos estos? Son hobbits. Los hobbits, digamos, es una única raza que Tolkien inventó completamente. O sea, además están basadas en diferentes tipos de mitología. Esto es una invención puramente suya y esta historia es esencialmente, sus protagonistas son los hobbits. Bueno, ¿qué son los hobbits? Según me dice él, son un pueblo sencillo, amantes de la paz, la tranquilidad, del cultivo de la tierra, que no se complicaban la vida con cosas, digamos, muy complejas. Éramos gente que le gustaba vivir bien en el campo, comer bien, comían 6 veces al día, cultivaban la hierba para pipa. Lo que nos gustaría saber cualquiera de nosotros después de todo, ¿no? O sea, es eso, es la imagen él dice, el campesino inglés como lo veía de alguna manera. Esta es la idea del confort y la cosa sencilla que podría tener cualquiera de nosotros. O sea, cuando uno lo lee, la descripción que hace, o cuando uno lo ve en la película, es tal cual, uno quiere estar ahí. Esto como para mostrar más el aspecto que tiene. Todas son escenas extraídas de la película. Lo que tienen de particular es que, bueno, son muy petizos, o sea, medían aproximadamente 1 metro 10, una cosa así, o sea, más petizos todavía que los enanos, y mucho más menudos. No tenían barba, así pelo rizado, se lo conocía como la gente pequeña justamente en contraposición a lo que ellos llaman la gente grande, que según pone Tolkien, digamos, que tendríamos que ser nosotros, que hace ruido y es torpe, y bueno, sí, por eso uno no lo ve. De alguna manera yo eso lo veo como una analogía, por así decirlo, de la inocencia que él les pinta a los hobbits y, digamos, de lo positivo que uno tendría que tener. No el hombre como la gente grande que no le presta atención a esas cosas y vive todo el tiempo de acá para allá haciendo ruido, sino esto más allá de que eran bastante tranquilos y achanchados, digamos, pero bueno, resaltar la parte positiva de esto, de algo más contemplativo, disfrutar de las cosas simples dentro del trabajo.
Trabajaban poco, pero trabajaban. Bueno, otra característica que tienen que no usan zapatos, tienen pies grandes y peludos, una característica que él le pone y los hace así simpáticos. Aficionados a las fiestas, a los regalos, y una de las características que tienen es la vivienda que tienen, que son, bueno, de la película está bastante conocido, los famosos agujeros hobbits. No hacían casas, sino que no es que es un agujero en un pozo, sino digamos que eso en las colinas, eso se hace toda una casa que tenemos todo adentro, que tiene puertas redondas y ventanas, todo dentro de una misma sala, pero está como excavado dentro de una colina. Eso es lo característico que tiene, que por lo menos en la película parece como muy atractivo. Bien, estos personajes, digamos, son justamente los principales protagonistas de la obra. Había nombrado a Bilbo, que es el tío de Frodo, protagonista del Hobbit, que es el libro anterior, una suerte de prefacio de toda la obra. Bueno, Frodo y sus compañeros, bueno, ahora está Frodo, Sam, su jardinero y mejor amigo, y Merry Pippin, otros dos amigos, bueno, primos también que tenía. Eso del cumpleaños de Bilbo al principio de la película. Ah, bueno. Bueno, bien, eso para dar un pantallazo acerca de qué es un hobbit. There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting. Sam Sagas Gamgee, mejor conocido como Sam. Bueno, él es el, digamos, mejor amigo y el jardinero de Frodo, que es el protagonista. Yo no sé, podría haber hablado de Frodo, pero es como mucho más, o sea, está como por ahí mucho más trillado, y el personaje de Sam creo que no tiene mucho desarrollo, y hay un par de cosas interesantes para decirlo, para hablar acerca de él, como para sacarle la etiqueta de segundón, digamos, de la historia. Obviamente no es el principal, pero reflotar, digamos, la idea que tiene para Tolkien, lo que es este personaje. Bien. Cuando uno lee el libro o ve las películas, más que nada se nota más con las películas, como que puede llevar a una valorización equivocada acerca de cómo es. Uno lo ve, digamos, sí, como el amigo gordo, medio gracioso, que tira refranes, ¿no? Como una especie de Sancho Panza. Es verdad, tiene eso, pero es más que eso, que nada más un personaje cómico. Una de las cosas más remarcables que tiene es la fidelidad que le tiene a Frodo. De hecho, se le refiere como mi amo constantemente. No era que fue un esclavo, pero bueno, era, digamos, su sirviente, y se lo demuestra. Hay un par de pasajes que después voy a leer, que, o sea, hacer una cosa que tiene de característico es la fidelidad, que es admirable en varias partes. Las principales características que tienen, digamos, que es, bueno, como buen hobby, como habíamos visto, práctico y de mucho sentido común. O sea, no se enreda, ni siquiera intenta, digamos, enredar o entender el problema macro, se podría decir. Él dice, no, yo solo veo esto puntual que tengo acá y lo resuelvo. Y es útil muchas veces, digamos, si bien en la historia, digamos, hay siempre grandes acontecimientos y concilios de sabios y todo, y él, sin embargo, termina metiéndose para ayudar a una misión que queda grande, de alguna manera, bueno, a todos, pero ¿no? Justamente el tema de la contraposición de Tolkien, una misión muy importante que es la que tiene que cumplir, hecha por las criaturas más simples, pequeñas hasta en tamaño e insignificante que podría haber en la Tierra Media, que de hecho, si se fijan acá en la profecía, ni siquiera están nombrados los hobbits. O sea, había pueblos que ni siquiera saben que existían, o vivían, bueno, justo está el mapa ahí en el fondo, detrás de la cara de Sam tendría que estar, bueno, más o menos la zona donde viven, que ni siquiera lo conocían, ¿no? Ni siquiera sabían que estaban ahí. Una cosa que no dije acerca de la obra, lo que tienen que hacer es descubrir el anillo, lo tiene Frodo, y Gandalf, que era, bueno, el mago que estaba acá en la diapositiva anterior, que después voy a hablar, se da cuenta que era el anillo único de Sauron, el Señor Oscuro. Entonces dice, hasta que este anillo no se destruya, nunca se va a poder terminar de vencer a Sauron. O sea,
puede ser vencido temporariamente, a sus ejércitos también, pero siempre va a volver. Y siempre que vuelve es con ansias de poder, de dominar a todos los pueblos de la Tierra Media. Hay que ponerle un punto final a eso, y a lo que se termina de resolver, y la solución es destruir el anillo. Bien, uno podría decir, bueno, agarran, le dan un par de espadazos y lo destruyen. Bueno, no. El anillo había sido forjado en un monte, el Monte del Destino, que es una especie de volcán, y por la forma que estaba construido, porque lo había hecho el propio Sauron, que era, digamos, una criatura muy poderosa, no podía ser destruido si no era en el mismo fuego donde se forjó, en el Monte del Destino. Bien, el inconveniente que hay es que el Monte del Destino está, digamos, en el medio del reino de Sauron. O sea, Frodo y los demás, todos los que van, de lo que es la Compañía del Anillo, tienen que salir de la comarca, que es el lugar donde viven, o sea, todo apacible, donde todas estas cosas grandes parecen una historia que no tiene nada que ver con su mundo, donde tienen que cruzar todo el mapa ese que está ahí de fondo, hasta acá Mordor, por acá está el Monte del Destino, a pie, que bueno, se desarrolla toda la obra para llegar y destruir el anillo. O sea, los que van por ahí son 4 hobbits, un elfo, un enano, 2 hombres y un mago, bueno, Gandalf. Son 9, digamos, personas así de diferentes pueblos, que encima algunos de encima estaban peleados, o sea, los elfos con los enanos, a ver, para el momento, o sea, no se podían ni ver. Uno ve eso, llama la atención. Ellos mismos, digamos, se sienten como que la miseria le sobrepasaba para lo que tenían que hacer, teniendo en cuenta los espectros del anillo, los Nazgûl, que yo nombré la vez pasada, que eso significa espectro del anillo, y el poder que tenía el Señor Oscuro. Pero así todo, como los elfos ven que es la única manera, y bueno, Frodo, el protagonista, una escena que está muy buena de la abnegación, que dice, o sea, ve que es lo que le corresponde hacer a él. Cuando dice, bueno, yo voy a llevar el anillo, aunque no sé dónde queda Mordor, no sé cómo, pero bueno, dio el primer paso, se le asigna a esta comunidad, bueno, y emprenden la misión. Eso, ¿no? Para ver de qué trata todo esto y, bueno, qué es lo que le toca a Sam en todo esto. Esto lo puse como para la contraposición, lo que sería al principio, uno lo ve ahí, que era jardinero, le encantaba, digamos, las plantas, las flores, todo lo lindo de la comarca, y de repente uno lo ve con una espada, bueno, acá justamente no sé, pero está peleando contra una araña gigante, y acá está llevando a Frodo a cuestas, cuando Frodo ya estaba consumido, digamos, de cansancio por el poder del anillo, escalando la cuesta del Monte del Destino para poder destruir el anillo, ¿no? O sea, está tranquilo plantando flores y fumando pipa, de repente tiene que meterse en un antro horrible a pelear con una araña gigante y llevar arrastrando, cuando tenía, digamos, a todos los enemigos alrededor, ahí cerca, llevar a arrastrar a Frodo, porque no podía llevar el anillo él, para que termine la misión. Es remarcable. O sea, no solo con él, yo tomo a este personaje en particular, pero el cambio que se va operando en todos los personajes en la obra, todo lo que significa, es mucho. Y se nota más en estos que son, digamos, los más simples. Porque uno lo ve, bueno, en Legolas, que es uno de la comunidad, bueno, es un elfo, y ya era guerrero, es como, bueno, se esperaba más que le hiciera una misión así. Pero estos, y sin embargo, son los que terminan haciendo las partes importantes de la misión, y al mismo tiempo, como le gustaba decir a Tolkien, se van ennobleciendo a medida que pasa toda la obra. Que ese ennoblecimiento se puede leer tranquilamente como un crecimiento en virtud, lo que es, sin temor a equivocarme, lo que es la santidad. Van ganando un montón de virtudes. De hecho, al final, cuando vuelven a la comarca donde eran, ni los reconocen. Estaban cambiados, o sea, se tenían un porte más señorial, aparte, bueno, estaban vestidos con armaduras, todo. Se operó un cambio importante. Bueno, todo esto para entender un poco mejor a nuestro amigo Sam. Una de las cosas que tiene donde más se demuestra, digamos, su inocencia, ¿no? El sentido
buen sentido hobbit, como dicen en la obra, es que el asombro constante e inocente que tiene por todas las cosas maravillosas que va viendo en el mundo. Está acostumbrada a esto, de repente ve a los elfos y se emociona como no sé, cuando un nene conoce una cosa nueva. O sea, tiene esto de infantil, pero al mismo tiempo como bueno, esta la capacidad de asombro ante lo maravilloso, lo diferente, y le gusta. Y al mismo tiempo siente, está en el libro que dice, no sé cómo explicarlo, señor Frodo, pero es como si yo notara que hay algo allá afuera y que yo tengo que ir a hacerlo y de esa manera realizarme. Bueno, se le termina dando de alguna manera. Esa intuición de el hecho de, al salir, ir a buscar algo, no algo físico, sino digamos, algo que está dentro de uno, pero que nada más se encuentra saliendo de donde está y retornando. Que esto será el tema del viaje que voy a hablar después. Uno de los errores a lo que se puede prestar, más que nada por algunos temas de la película. A mí las películas me gustan mucho, me parece que son muy fieles a los libros, pero hay cosas que no se terminan por ahí de lograr, porque bueno, es un medio diferente. Es esto de ver como que, para los que ven las películas, Frodo pareciera medio mediocre, que está siempre quejándose, medio pusilánime, y que el verdadero héroe, digamos que el capo es Sam. Bueno, no. Es verdad, hay muchas escenas como esta. Acá Frodo estaba paralizado por la araña y él, en un momento, bueno, toma el anillo y trata de llevarlo él. Acá Frodo no puede más y lo lleva, entonces es como que, bueno, el que realmente tenía la fuerte determinación era Sam, no era Frodo. No. ¿Por qué? Porque la misión de llevar el anillo le fue asignada a Frodo. Y el que tiene todo el tiempo el anillo encima, tiene colgando y está luchando constantemente con la implementación del anillo es Frodo, no es Sam. O sea, Sam toda esa parte la ve como acompañante y como espectador. Y digamos, sus destellos de nobleza y de grandeza como tiene acá son muy puros, buenos, pero a lo que voy, no es para menospreciar a Sam, pero por esto no es más elevado lo que hace. Lo más elevado es lo de Frodo, porque la misión que tenía era lo más importante. Y cuando uno ve, está constantemente luchando contra las tentaciones que tiene el anillo. Aparte tenemos en cuenta, Frodo es un hobbit. No es, digamos, justamente no se destaca por ser, digamos, ni sabio, ni poderoso, ni nada. Entonces le cuesta llevar el anillo y resistir a la tentación y poder cumplir la misión. Y a veces en la película uno dice, otra vez, está tentado y no sabe qué hacer, ¿por qué no se muere una vez? Bueno, no, o sea, sí, genera eso. En el libro no tanto, pero en la película sí, dice, ¿por qué no lo mata que y lo lleva Sam y lo haría rapidísimo? Y yo no sé, porque yo no sé si Sam lo hubiera podido haber hecho de la misma manera. Pero de la misma manera vas a pasar por todo eso, crece y crece más que Sam. Más que nada en el tema de la misericordia, que después lo voy a tocar. Eso va a mostrar, pese, digamos, a la grandeza que tiene Sam, que eso no desvíe del foco principal, que Frodo llevando el anillo y como pese a flaquear, a que le cueste llevarlo, termina por cumplir la misión. De una manera particular, pero la termina cumpliendo. Bien, eso con nuestro amigo Sam. Gandalf, uno de los personajes principales también. ¿Quién es Gandalf? Bueno, se lo conoce ahí en la Tierra Media, lo que es, bueno, tenemos todo el mundo como simplemente un mago. Era un viejo que andaba, ¿no?, vestido de gris, con un sombrero, fumando pipa, que de repente apareció, estaba un rato en la comarca, estaba con los hombres, tenía contacto con los elfos, andaba de acá para allá, digamos, una vida errante. Pero lo que era realmente, que esto uno lo entiende mejor, vuelvo al leer el Silmarillion, que era, bueno, lo que Tolkien llama un Magi, especialmente un Istari, que significa, es una especie de criatura angélica menor. Si bien están, digamos, lo que vendrían a ser los ángeles, que son los Valar, que están en el occidente del mundo, al lugar donde van los elfos al término de su vida, este era no tan poderoso como eso, pero es una criatura ciertamente angélica.
pero no lo está demostrando continuamente, sino, o sea, está muchas veces como de incógnito, no está haciendo constantemente demostraciones de eso, sino que todo lo contrario. Porque, o sea, ¿de dónde sale Gandalf? Que primero es el gris y después el blanco. Bueno, al final, como decía, de la segunda edad, dice que viene él junto con otros 4, en total 5 magos, digámosle, de Occidente, que es, digamos, la tierra bendecida donde viven, digamos, los Valar. ¿Para qué? Para ayudar a todos los pueblos libres en su lucha contra Sauron, ¿no? Pero de alguna manera tenían, por misión, tenían, digamos, prohibido, digamos, asentarse y hacer, digamos, cosas para ellos. Su misión era plenamente de servicio, más allá de lo poderosos que eran. Eso, bueno, un poco más acordar, en cierto modo, por las circunstancias que se dan en la obra, a lo que vendría a ser una especie de ángel de la guarda, ¿no? Acá, digamos, como un ángel de la guarda de varias personas al mismo tiempo, pero está con los hobbits recomendando, bueno, que salgan, que vayan a hacer la misión. En el libro, en el Hobbit, a los enanos le dicen que les conviene recuperar el reino, no, digamos, todo porque él quisiera, sino porque había un destino atrás al que él estaba apuntando, ¿no? Por eso se me ocurre esa figura. Bien, bueno, o sea, junto con él vienen, como dije, 4 magos más, que dicen 2 magos azules, de los que no se abunda en la obra, pero aparte de él viene, que debe ser al principio Gandalf el gris, Saruman el blanco y Radagast el pardo. Saruman era como el jefe, digamos, de la orden de estos magos. Pero ¿cuál es la diferencia, digamos, en cuanto a circunstancias, cómo fueron actuando, qué les pasó Gandalf o Saruman o Radagast? O sea, ¿por qué es más importante él que los otros dos en el desarrollo de la obra? Bueno, principalmente porque él, bueno, como le decían, era el peregrino gris, un mago errante, no vive en ningún lado en particular, está todo el tiempo yendo y viniendo, se involucra en varios de los acontecimientos de la gente de la Tierra Media, pero, o sea, cuando parece que, digamos, que está como para ayudarlos a dar el golpe de gracia, se va y los deja que los otros terminen de resolver las cosas por él mismo. ¿Qué ocurre con Saruman, que era el jefe de esta orden de magos y aparte del Concilio Blanco, que era el concilio donde estaba él, otros señores elfos que son los que tenían decidiendo qué había que hacer con el anillo? Saruman se asienta, o sea, toma una vivienda, una torre en lo que es, bueno, Isengard, un lugar ahí de la obra. Y esto, bueno, puede parecer casual, pero tiene que ver, porque de esa manera deja de estar tanto, digamos, al servicio de los pueblos, de las criaturas, y empieza, digamos, a acumular poder para él y mandar, se convierte en un señor de la tierra, como podía ser cualquier otro señor de los hombres o de los elfos. Bueno, no era la misión que tenía sentada y que tenía asignada, y por eso también es parte por la que se va corrompiendo, que vamos a ver. Y el otro mago, bueno, que también lo nombra un poco, Radagast, el pardo, no es que se asienta, pero bueno, era más amigo de la naturaleza, de los animales, y bueno, o sea, si bien eso tiene su parte positiva, de hecho Tolkien rescata mucho todo el tema de lo natural, pero está, bueno, como tan ensimismado en toda la naturaleza que se le perdían de vista los asuntos importantes de los hombres, de los elfos, por lo tanto estaba en otra. Bueno, el que más enfocado estaba era Gandalf, justamente, que aparece mucho en la obra. Bien, dijimos, bueno, todo el tema de que lo que hace es principalmente por el bien común, y los ejemplos son, bueno, a los que leyeron el Hobbit o vieron el Hobbit, por lo menos en la película, ¿qué hace? Él es el que termina instigando a los enanos para que vayan a recuperar su reino perdido por un dragón. Porque a los enanos les convenía, bueno, pero había algo atrás, que él estaba viendo que Sauron estaba volviendo, y que si recuperaban ese reino y lo fortificaban, estaban cerrando todo un avance para que venga desde el norte y ataque por ese lado. Uno lo ve en la historia y nada más, bueno, los enanos recuperaron el tesoro, qué bien. Bueno, él lo hacía en base a un designio mayor, pero acomodando, digamos, las circunstancias particulares. El principal instigador, digamos, de que, bueno, en el Hobbit, que Bilbo salga de
de su casa, y acá digamos de que Frodo se termine de decidir a que lo que tenía que hacer era salir a destruir el anillo, es él también. O sea, no le dice, digamos, en ningún momento vos tenés que ir a hacerlo, pero le presenta, digamos, todas las circunstancias como diciendo date cuenta, y bueno, y después el que termina decidiéndolo es el propio Frodo, pero Gandalf es el que lo guió hacia esa decisión. Bien, una de las escenas remarcables de Gandalf es esta, que bueno, es justamente la escena de la película, que pasa en la primera, bueno, lo que es el primer libro. ¿Qué ocurre acá? Bueno, están, digamos, los 9 compañeros del anillo, una de las partes que están atravesando las minas de Moria, que es un reino abandonado de los enanos, y que se encuentran con un Balrog. Un Balrog es un demonio antiguo, inmemorial y muy poderoso, bueno, a que ninguno de ellos podía enfrentarlo, y si los agarraba, bueno, la misión iba a fracasar obviamente. Acá es la primera parte donde hay un primer, digamos, de destello del verdadero poder que tiene, más allá de que cuando estaba en la comarca se presenta como un mago que tira fuegos artificiales, porque al principio uno lo ve así, bueno, un viejo que tira fuegos artificiales y como formas raras. Bueno, acá se ve realmente la verdadera naturaleza que tenía. ¿Qué hace acá? Bueno, básicamente enfrenta al Balrog, que de cierta manera era algo más poderoso que él, pero para que, o sea, se sacrifica para que los demás se salven y la misión pueda continuar, siendo él, digamos, la guía y el más sabio de todos los que estaban. Bueno, tiene un enfrentamiento y bueno, están justo arriba de un puente. El puente se quiebra, el Balrog cae al abismo, pero antes de terminar de caer lo agarra, digamos, de una pierna, y Gandalf termina cayendo también. Bueno, eso parece, o sea, da la sensación que se habían quedado sin Gandalf muy temprano y que era, digamos, un gran fracaso. Pero ¿qué pasa acá, digamos, en el enfrentamiento este? Hay una frase, bueno, que acá yo no puse, que él dice: soy un servidor del fuego secreto. De hecho, en la película está. Claro, yo solo, al ver la película sola es como que uno no lo entiende. Bueno, lo mismo, en relación con el Silmarillion. ¿Qué es este fuego secreto? Cuando uno lo ve, la manera de explicarlo de Tolkien es digamos, fuego como si fuera una especie de alma del mundo, aquello que anima al mundo para que sea, y al mismo tiempo eso depende de Eru, que es Dios en la mitología de Tolkien. O sea, acá uno lo ve, digamos, como un enviado de Eru, que es Dios y que es poderoso, y que enfrenta, digamos, con luz al Balrog, que es un demonio de fuego y oscuridad. Esta también es una constante en Tolkien, todo el tema del simbolismo, de la expresión física de lo bueno y de lo malo, ¿no? Mediante la luz, la oscuridad, está todo muy presente. Bueno, esta es donde más se ve, digamos, el primer, digamos, destello del gran poder que tiene Gandalf. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, sigue avanzando la obra, y después, en un determinado momento, 3 de los personajes lo vuelven a encontrar, pero no lo reconocen. ¿Por qué? Bueno, como estaba en el anterior, porque ahora era Gandalf el blanco. Estaba cambiado, estaba todo vestido de blanco, estaba en el pelo, todo, pero al mismo tiempo se lo veía como más solemne, más poderoso, y no tan humano en el sentido de lo terrenal que podía parecer antes con el aspecto que tenía. Acá hay una descripción que dice: los cabellos del viejo eran blancos como la nieve del sol, las vestiduras eran blancas y resplandecientes, bajo las cejas espesas le brillaban los ojos, penetrantes como los rayos del sol, y había poder en aquellas manos. Algo que se remarca desde que Gandalf cambia de gris al blanco es lo poderoso que se había vuelto en referencia a lo que era antes. De hecho, antes cae, y después, siendo blanco, dice: quédate tranquilos, menos que me enfrente con el Señor Oscuro, no hay ningún arma, nada que me pueda hacer daño en este mundo ahora. Se había subido mucho de poder, justamente, y eso sirve mucho para el desarrollo posterior de la obra. Bien, yo no puedo dejar de encontrar, digamos, en la figura de Gandalf, de hecho no sé si el propio Tolkien lo llega a decir, a él no le gustaba mucho justamente la alegoría, pero tiene mucho de parecido a lo que es la iglesia, o por lo menos la función pastoral o sacerdotal. Bueno, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo,
Jorge Ferro, que es un especialista de acá acerca de Tolkien, que realmente lo ha estudiado y por muchos años, bueno, en su libro lo pone, digamos, como que transmite esa como función sacerdotal, digamos, de guía, y que justamente eso está para ayudar, pero deja ser, o sea, apuntala, pero la decisión es de uno. Bueno, me parece que eso es remarcable. Y al mismo tiempo la humildad que tiene al mostrarse, digamos, que los jóvenes dicen, sos un mago nada más, y podía decir, no, ¿cómo? Yo soy un ángel, ¿cómo voy a tratar de mago, qué sé yo? Y él se lo toma de la mejor manera, y de hecho, por aprender tanto de los hobbits y eso, descubre el poder del anillo y el potencial que tenían ellos para terminar cumpliendo la misión que tienen. Uno puede ver, digamos, todas las bondades que tiene el hecho de practicar la virtud de la humildad, por ejemplo. Bien. Eso fue, se ve como una especie de rugido. Acá no se ve bien, pero la imagen, esto es lo que quería hablar de los Ents. ¿No? ¿Qué son los Ents? Bueno, son árboles que, digamos, tienen vida, caminan y hablan. El sentido que le da Tolkien es, digamos, más espiritual, o sea, son criaturas, digamos, más elevadas, importantes, antiguas como el mundo, va a decir él. ¿Y por qué pongo esta imagen graciosa? Ahí abajo dice, Ents, the reason you don't want to mess with nature. Ents, la razón por la que no te querés meter con la naturaleza. A quien pongo acá, yo a Saruman el Blanco, con el famoso meme de True Story, porque este mago sí se metió con la naturaleza y lo pagó caro. Es interesante la figura de los Ents, porque acá uno ve, digamos, el amor que Tolkien tenía por lo que crece, por naturaleza, sin ser, digamos, un ambientalista. No, lo valoraba como lo que realmente era y le daba bronca cuando, bueno, se modificaban, digamos, tanto los paisajes, se dejaba de lado tanto lo natural en pos de lo artificial. Eso está visto de alguna manera en la situación de Saruman, que le pasa con los Ents. Como había dicho, ¿qué pasó con Saruman? Él se había asentado en Isengard, esta fortaleza. Pero, ¿qué había hecho? Al parecer nada, se había puesto a estudiar todo lo referente al tema del anillo, ¿no? Toda la historia, la relación con el Señor Oscuro, digamos, la forma de que había que destruirlo. Su consejo, digamos, por todo este estudio fue muy útil al principio, pero ¿qué pasó, digamos, cuando, como pasa siempre, que uno se pone a estudiar mucho cosas non santas, digamos, y termina sucumbiendo a eso? Es como, no, bueno, como decía Alejo, el que dio el curso la vez pasada, acerca de, bueno, un sacerdote que se puso a estudiar mucho todo el tema del budismo y terminó medio budista, ¿no? O sea, bueno, eso no quita, digamos, que uno no pueda estudiar las cosas como uno podría estudiar, qué sé yo, el luteranismo académicamente, pero tiene que tener el cuidado de tener, bueno, esto tiene un riesgo. Cuando me quiero meter tanto en entenderlo todo, es muy probable que me termine impregnando. Bueno, es lo que le pasó a Saruman, que de hecho era muy poderoso y sabio, y por estudiar mucho eso termina sucumbiendo a la tentación del anillo, bueno, y termina traicionando a Gandalf y al concilio y a todos los demás, y se termina, digamos, convirtiendo en un sirviente de Sauron, el Señor Oscuro. Bueno, ¿y qué hace en Isengard, donde estaba asentado? Alrededor había un bosque. ¿Qué hizo? Lo taló todo, construyó, digamos, maquinaria de guerra, digamos, fortificaciones, cuevas de donde criaba los orcos. Yo no hablé de los orcos. No, los orcos son, bueno, estas criaturas feas, deformes, medio animaloides, que son, digamos, el grueso del ejército de Sauron, del Señor Oscuro. ¿Qué había hecho Saruman? O sea, no solo había, digamos, criado orcos que se ascendían artificialmente, sino que había hecho, que lo pinta como algo horrible, y cuando uno lo piensa lo es, había hecho cruzas, digamos, de orcos con hombres para sacar una especie mejorada de hombre orco súper potente, que son los que aparecen en el libro, bueno, y en las películas también, lo que son los Uruk-hai. Los orcos naturalmente de día no podían estar, la luz del sol les hace mal. Estos, como estaban cruzados con hombres, podían estar a la luz del día y al mismo tiempo eran mucho más fuertes. O sea, un arma, digamos, le veía un arma de enemigo muy poderosa,
acá cuesta, digamos, de los mismos hombres haciendo usando magia negra. O sea, lo pintan como algo, digamos, realmente repulsivo y con cierto aire de sacrílego. No es por tanto de eso por lo que reaccionan los Ents. De hecho no les interesan mucho los asuntos del mundo, a ellos, como viven mucho, todo les parece muy pasajero, sino que este mago era amigo de ellos. Bueno, Bárbol, que es el jefe de los Ents, digamos, el principal, era amigo, caminaba por su bosque, todo, pero después de muchos años de estar, digamos, adormecido, como Bárbol ve, junto con Merry y Pippin, que son dos de los compañeros de Frodo, lo que había hecho Saruman con el bosque que estaba ahí. O sea, había talado todo para construir hogueras, para alimentar maquinarias de guerra del enemigo. Bueno, Bárbol no le gusta nada eso, y bueno, un poco acuciado por Merry y Pippin, decide que los Ents tenían que hacer algo al respecto, que no podían tolerar un atropello así de una persona que teóricamente era tan sabia y que de repente había hecho tanto mal y traicionado. Por lo tanto, ¿qué ocurre? The Last March of the Ents, la última marcha de los Ents, que es una escena de la película que está muy buena, que vamos a ver. It is thy claim, and go to our doom. Last of the Ents. Eso es Isengard, son todos los árboles que Saruman había destruido. Bien, eso para mostrar, digamos, el porqué del chiste del meme de la parte anterior. ¿Por qué? Porque Saruman, primero, que desoyó, digamos, su misión como mago, y aparte, no solo eso, sino que traicionó con lo que está comprometido, a todos, digamos, los hombres, elfos, a Gandalf mismo, que aparte era su amigo, y encima había destruido árboles, digamos, en parte por placer y para hacer cosas para el enemigo, y encima había hecho estas cruzas de orco con hombres. O sea, comportamiento que se podría decir antinatural. Bueno, los Ents de alguna manera muestran, digamos, lo que es naturaleza. ¿Y qué terminan haciendo con Isengard? Bueno, le destruyen todo. Le destruyen, abren la presa del río, se barre todo lo que él había hecho y él queda encerrado en su torre. Es como la manera que yo veo que Tolkien tiene que mostrar de que la naturaleza no perdona, ¿no? Cuando uno hace esas cosas, que puede ser aplicado a muchas realidades actuales. ¿No? Me parece que está buena la forma en que lo pone. Es un poco la manera de brindar esperanza, que es la idea de la obra, como decía la vez pasada. Bien, eso acerca de los Ents. Gollum. Bueno, a Gollum yo lo nombré varias veces. ¿Quién es Gollum? Bueno, Gollum al principio era un hobbit, al igual que Frodo, que Sam, que Bilbo. ¿Pero por qué es tan feo? ¿Por qué es deforme, feo y traicionero? Porque cuando yo contaba todo el tema de la historia del anillo, uno que había dicho que Isildur el anillo lo traiciona, cae en el río y está perdido por 2500 años. Alguien encuentra el anillo, encuentra a él, junto con el primo. Justo era el cumpleaños de él, el primo lo encuentra y él dice: dámelo porque es mi cumpleaños. Yo te di mi regalo. No, yo lo quiero para mí. ¿Qué hace? Estrangula al primo y se queda con el anillo. De hecho no se llamaba Gollum, el nombre de este personaje era Sméagol, un nombre, digamos, hobbit. Pero es con el personaje, o sea, es uno de los mejores personajes para mí de la obra, porque se ve encarnado el poder que tiene el anillo. O sea, la expresión, digamos, es más, como uno puede decir, bueno, no sé, en los Nazgûl se ve, bueno, está, pero al mismo tiempo son poderosos. En cambio acá uno ve, digamos, la imagen de lo miserable y que puede quedar alguien que está consumido por algo. En el caso de él, bueno, el tema del anillo. O sea, lo primero que hace por el deseo de tenerlo es matar a su primo. Es fuerte. O sea, y por eso se le van operando internamente y también físicamente muchos cambios.
O sea, de hecho, bueno, lo terminan echando del lugar donde vivía, lo repudian porque sabía que había empezado a robar cosas, también había matado a otra persona más, bueno, lo terminan exiliando, queda solo. ¿Qué pasa? Va teniendo comportamientos animaloides. Empieza a comer pescado crudo, deja de comer, digamos, las cosas de la gente normal, le empieza a rechazar la luz del sol, busca la oscuridad y lo húmedo, camina en 4 patas, empieza a sisear. De hecho, el nombre Gollum viene de un gorgoteo que hacía él con la garganta, que sonaba Gollum, y como que él mismo se rebautizó de esa manera. O sea, es la imagen, digamos, de la corrupción, de estar esclavizado por algo. ¿Por qué? Porque el anillo, justamente como habíamos dicho, estaba ligado a la voluntad de Sauron. El anillo estaba perdido, o sea, Sauron mismo no sabía que lo tenía él, era después. Pero al mismo tiempo el anillo sigue ejerciendo toda esta fuerza, esta fascinación, porque para cualquiera es una tentación, un objeto de deseo. De hecho, hasta para los más sabios, sucumbió Saruman, que era uno de los más sabios que había, ¿por qué no un simple hobbit, digamos? Me perdí de una aclaración que iba a hacer ahí, pero no importa. Lo que es importante de ver en Gollum es esta contraposición, esta némesis, se puede decir, con Bilbo o con Frodo, que también fueron, digamos, 12 portadores del anillo. Porque son todos hobbits, pero uno ve, digamos, la manera que uno terminó por tenerlo y la manera que los otros fueron resistiendo por haberlo tenido. O sea, cuando uno ve a Gollum, volviendo a la repente que yo decía antes, entiende mucho más el tema de Frodo, que parezca, digamos, es tan pusilánime, que dé tanta bronca, que no llegue nunca y que esté todo el tiempo flaqueando. O sea, está bastante bien si uno ve esto. Frodo podría haber terminado así. Bueno, no termina así porque contaba con el auxilio de Gandalf, o sea, porque yo, digamos, se aconsejó y se abnegó lo más que pudo a comprometerse con su misión. Pero hay escenas, bueno, en la misma película está, que es, digamos, la escena con que la gente más se asusta, cuando, por ejemplo, Bilbo le quiere volver a sacar el anillo a Frodo. Se transforma la cara y por un instante se parece a Gollum, ¿no? Esto es la puja interna que hay continuamente de la codicia y las ansias de poder, que lo vean todos los seres humanos. De hecho, uno de los compañeros de la Compañía del Anillo, Boromir, uno de los hombres, digamos, del norte, muy noble y poderoso, no termina de entender que había que destruir el anillo, que no quedaba otra. Él lo quería usar, porque decía, bueno, ¿qué pasa? El anillo tiene poder, usémoslo nosotros y derrotemos al Señor Oscuro. Pero ¿qué pasaba? O sea, no era una simple herramienta, una espada o algo que uno podía usar así. Estaba la misma voluntad del Señor Oscuro. O sea, por lo tanto, lo dicen, Gandalf lo dice en un momento, y Galadriel, una de las elfas, digamos, más poderosas. Si yo usara el anillo, lo usaría con el deseo de hacer bien, pero me terminaría traicionando y por ahí vencería al Señor Oscuro, pero me transformaría yo en el Señor Oscuro. O sea, es intrínsecamente malo, no se lo podía usar de otra manera. Bueno, es lo que muchos no entienden y que termina llevando a límites bastante complicados. Bueno, de hecho, Boromir trata de sacarle el anillo a Frodo, termina redimiéndose porque al último momento pide perdón, pero trata de matarlo para sacárselo, porque la tentación fue muy fuerte. ¿Y por qué? Porque veía a su pueblo sufrir y que veía que de esa manera podría haberlo hecho. No, creo que es un mensaje fuerte eso. A veces, digamos, que el fin no justifica los medios. O sea, no valía tener el anillo para que dejen de masacrar al pueblo que era Boromir. Porque iba a ser para peor. Por ahí en el momento sí, podría haber construido, no sé, una muralla inmensa para que gente pasar, pero después lo hubiera olvidado y se hubieran corrompido todos ellos y el reino de los hombres hubiera llegado a su fin. Pero bueno, justamente algunos lo llegan a ver y otros no. Por eso lo importante, ¿no?, del escuchar, el ver los consejos de los sabios y actuar como muestran, digamos, los principales personajes, no en provecho de uno, sino en provecho de un bien común. Que al ser común es de uno también, pero bueno, ese que es lo más difícil de ver.
Bien, y una de las cosas importantes que tiene el personaje de Gollum, uno lo ve así, digamos, tan feo, retorcido y desagradable, es que no está condenado de antemano a quedar así. Tiene varias oportunidades de redención que se le presentan en la obra y son claras. De hecho, en la mayor parte de la obra, en un momento que la compañía se separa, queda solo Frodo y Sam por su lado para poder destruir el anillo, Gollum, digamos, siendo su sed, digamos, por el anillo tan grande que es su única voluntad. De hecho, se habla a sí mismo en tercera persona y refiriéndose a sí mismo como my precious, el anillo. O sea, está desdoblado en personalidad en dos, en la que una serie al mismo tiempo es el anillo. O sea, es terrible lo que le pasa. Por lo tanto, cuando pierde el anillo, ¿qué hace? Va a buscarlo y ¿qué trata de hacer para sacárselo? Bueno, lo trata de matar. No puede, porque bueno, son dos, lo terminan doblegando y amenazando, pero ¿qué hacen? Tranquilamente podrían haberlo matado, o sea, los ataca de noche y los quiere estrangular. De hecho, Sam, como dije así, siempre bien práctico y al momento, dice: lo matamos, lo dejamos atado acá y hacemos la nuestra y listo, ya se terminó todo. Bueno, ¿qué dice Frodo? No, porque todo a raíz de una conversación que había tenido con Gandalf antes, cuando él mismo, al saber la historia de Gollum, dice: qué lástima que Bilbo, en el momento que Bilbo, el tío de él, encuentra el anillo y en un momento se lo pone, entonces está invisible. Gollum es una escena del Hobbit que está muy buena, o sea, hacen todo un juego de acertijos y al final Gollum pierde, no lo quiere reconocer, se lo quiere comer a Bilbo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, Bilbo logra ponerse el anillo y digamos, el otro le está bloqueando la salida. Lo tiene a su merced, o sea, Bilbo podría tranquilamente haberlo matado, se podría justificar que es en defensa propia, hace la suya y listo, pero no, Bilbo decide perdonarle la vida. Porque dice, él está desarmado, yo tengo la espada, él no me ve, yo sí lo veo. Y al mismo tiempo como que en un momento se pone en el lugar y ve, digamos, toda la realidad, la miseria de lo que es haber vivido así durante 500 años. O sea, Gollum tiene el anillo 500 años. Le alargó la vida un montón y al mismo tiempo se la consumió un montón. Pero por un momento logra ponerse en el lugar de Gollum. Se podría decir que se ve como que él podría hacer eso. Por tanto, le da lástima y en un acto de misericordia le perdona la vida. Cuando Gandalf en un momento le cuenta esto a Frodo, dice: qué lástima, pues cuando se dan cuenta que Gollum no se está volviendo a seguir, qué lástima que Bilbo no lo mató cuando pudo. Y Gandalf le dice: lástima, sí, lástima y misericordia. Y dice: tal vez la lástima de Bilbo gobierna el destino de muchos, ¿no? Porque le dice: cuántos que mueren merecen vivir, ¿no? Y cuántos que viven merecen la muerte. Es una de las escenas, para mí, en la película está muy buena y en el libro también. Es decir, no te apresures a repartir juicios y muertes por ahí, o sea, deja que las cosas se vean. Dice: mi corazón dice que aún Gollum puede tener una misión, para bien o para mal, pero la debe tener. En un momento Frodo no lo entiende mucho, pero se lo queda. Bueno, al presentarse esta situación, donde también los había atacado, le iba a sacar el anillo, dice: no, tengo que destruirlo, no lo puedo permitir. Tenía su merced y que dice: no lo vamos a matar. Gollum había estado prisionero en Mordor, porque lo habían capturado e interrogado. Entonces dice: vos conocés el camino a Mordor, vos estuviste ahí. Yo te perdono la vida, pero vos me vas a guiar allá. ¿Qué hace? En vez de matarlo, que lo que hubiera hecho Sam, él dice: te perdono, vas a ser nuestro guía. De hecho, ese guía, la mayor parte del tiempo, llegan ahí gracias a él. Bueno, ahí se ve, digamos, la parte de la función que tenía para cumplir. Pero al final, como están cerca, también, digamos, vuelve a traicionarlo, se le quiere sacar el anillo. De hecho, en un momento cuando está Sam peleando contra la araña, porque Gollum nos metió ahí adentro para que lo maten a los dos y él conseguir el anillo y irse. No lo consigue, de hecho se vuelven a enfrentar y Frodo lo vuelve a dejar ir. O sea, estaba decidido a no quitarle la vida porque sí, porque se quedó con esto que le había dicho y porque lo veía como un ser miserable que no, y él, digamos, estando más íntegro, más noble, como que le repugnaba el hecho de tener que hacer eso. Y de hecho, Gollum termina cumpliendo la función que tenía asignada según lo que Gandalf veía, que es justamente lo más importante de la obra, la destrucción del anillo. Que esto, escuché mucho del tema de
Bueno, Frodo, ¿qué pasó realmente? ¿Cumplió la misión o cumplió? ¿Fracasó? Porque, ¿qué pasa cuando llegan al Monte del Destino? Frodo está, bueno, en la película uno está teniendo el anillo así con la cadena, dentro del fuego. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que abrir la mano y se terminaba todo. Cumplía la misión, tal vez vencían al Señor Oscuro y podía retornar a la comarca y bien, digamos, perfecto. Era el broche de oro para todo un camino de penurias que tuvieron desde que salieron hasta el momento. Y pasa lo imaginable, bueno, otra de las cosas, porque a veces en la película uno da ganas de matarlo, ¿no? Que dice, no, he llegado hasta acá y he decidido no cumplir la misión. El anillo es mío. ¿Qué hace? Se lo pone y desaparece. Bueno, Sam, que estaba viendo el no lo podía creer. O sea, dice, llegaste hasta acá, hiciste todo esto y ahora al final me venís a hacer esto. Te pones el anillo, sucumbiste, todo lo que hiciste fue en vano. Bueno, si hubiera terminado ahí se diría así. Fue en vano. Flaqueó en el último momento y no hay vuelta. Fue un fracaso. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa, digamos, también lo sorprendente. Reaparece Gollum. No se entiende muy bien cómo lo agarra Frodo, porque Frodo estaba invisible por el anillo, pero la cuestión de que lo agarra, se le tira encima, forcejea con él, bueno, le arranca el dedo donde tenía el anillo y agarra el anillo. Peor todavía, bueno, encima lo agarró Gollum al final, o sea, todo lo que uno estuvo evitando al final no sale. ¿Y qué pasa? Se pone ahí en el borde del abismo a festejar. Lo conseguimos, tesoro, tesoro, qué sé yo, que se tropieza Gollum y se cae. Con él se cae el anillo y el anillo se destruye. Se cumplió la misión. ¿Qué pasó? ¿Frodo fracasó? ¿No fracasó? ¿La misión se cumplió? ¿No se cumplió? Sí, se terminó cumpliendo. De una manera medio de carambola se podría decir, pero se termina cumpliendo. ¿Frodo fracasó? Parecería que sí, pero no, Frodo no fracasó. Y lo dice el mismo Tolkien en una de las cartas, porque había la gente que le preguntaba, o sea, matando el libro, pero en realidad fue un fracaso, o sea, le termina saliendo de casualidad. Y él dice, no, porque todo con esto de la función que tenía que cumplir Gollum, ahí se ve la mano de la providencia. ¿Por qué? Porque Frodo humanamente aguantó e hizo todo lo que tuvo en su mano. O sea, su misión era llevarlo hasta ahí, él lo hace. Era como esto, ¿no? La frase, ¿no? De Santa Juana de Arco, ¿no? Uno lucha y Dios da la victoria, ¿no? O sea, lo que uno tiene encargado de hacer es luchar y levantarse y hacer. Y uno lo va a lograr cuando Dios quiera. Bueno, en esta parte para mí se ve muy claro. Y al mismo tiempo de una manera directa. ¿Por qué? Porque no es un fracaso, porque fue Frodo el que le perdonó la vida a Gollum. O sea, su acto de misericordia para con Gollum se le termina volviendo a favor de él en el momento que más flaqueaba y que más necesitaba fuerza para cumplir la misión. Entonces no es un fracaso el de Frodo. Al mismo tiempo es una manera de ver que toda obra buena que uno haga, toda la misericordia, o sea, no queda sin recompensa. ¿No? Parece insignificante. ¿Para qué lo deja vivir? Si ya se sabe que lo va a traicionar, que está totalmente corrompido por el poder del anillo y no va a ser bueno. Bueno, cuando él flaquea por un acto suyo, gracias a él, pues si lo hubiera matado, probablemente se ponía el anillo y ahí sí se acababa todo y fracasado. Pero por su obra misericordiosa no le perdona la vida, no, se le perdona 2 veces y antes que él vino, ¿no? Y gracias a eso se termina concluyendo la misión. Y él no fracasa, porque llegó hasta donde tenía que llegar y gana por ser misericordioso, justamente. Bien, esto es todo lo que tengo para decir acerca de Símbolo del Señor de los Anillos. Espero que les haya gustado y que, bueno, les haya, bueno, por lo menos dado un poco de ganas de interiorizar un poco más, ¿no? En el estudio de lo que es la obra de Tolkien, sus libros, aunque sean las películas. Creo que lo positivo que me puede dar si se interiorizan un poco más y pueden realmente ver estas cosas que yo les cuento, vivirlas, esta forma, digamos, de ir al mundo de la fantasía para volver renovado y encarar de otra manera el mundo real. Yo, bueno, creo que este profesor de Oxford estaría muy satisfecho. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta para el profesor?
posible redención. Ujú. ¿Cuál era ese momento y cómo podía ser la redención de él? Bueno, justamente el más significativo es cuando él tiene la función de ejercer de guía de Frodo y de Sam. Tiene una oportunidad de hacer algo bueno, que no es por sí mismo, sino que encima es para otro. Y se ve por un momento, acá hay un momento, hasta en la película se ve como de vacilación interior de él y que está a punto, digamos, de dar el salto. De hecho, Frodo se acuerda de que el nombre de él era Sméagol y se lo dice, y él se queda ahí y por un momento en el libro habla en primera persona, deja de hablar en tercera persona y de referirse a él como precioso. Dice yo, nunca dice yo él, siempre habla en tercera persona. Y es un momento que uno ve que hay cierta lucha interior, porque está ligado por una promesa a Frodo de tener que ejercer de guía, y que eso de alguna manera lo lleva hacia un obrar bueno. Está ahí debatiéndose, pero bueno, en un evento, no sé, cuando uno le pregunta una cosa es como que vuelve a su ser anterior y no tiene retorno, pero está y se ve. En la película también se ve. La escena cuando está con Faramir en el estanque vedado, ahí se está debatiendo, hablando medio consigo mismo, como ahí al borde, digamos, de que sí, que no. Bueno, Faramir le pregunta, ¿qué es lo que te robaron? Y dice, My Precious, como se escuchó con la diapositiva, y ahí, bueno, vuelve a ser Gollum y deja de ser Sméagol. Pero la tiene la chance. No la aprovecha. ¿Alguno más? Sí, así como Gollum y otros tienen la posibilidad de redimirse, ¿qué pasa con los Nazgûl? Es un espacio oscuro en la obra. Pero, no, de hecho no está explicado, pero cuando se lo empieza a desarrollar es cuando ya se ve que están totalmente dominados por el poder del anillo. O sea, por lo menos en los libros, desconozco si hay alguna carta que él lo explique, pero cuando ya, digamos, son Nazgûl, o sea, dice que son espectros del anillo, su voluntad está totalmente anulada y dependen del poder del anillo. Entiendo yo que cuando eran hombres y lo usaron, habrán tenido su momento de tentación y habrán decidido, digamos, sucumbir a esa, hasta que llegó un punto, digamos, de no retorno, en el cual ya la voluntad estaba totalmente anulada y solo respondían a la voluntad de Sauron. Yo lo veo de esa manera, pero en cuanto a Nazgûl, no está planteada, digamos, una posibilidad de redención. Ya no estaban despersonalizados. No eran más quien los hombres que habían sido, eran espectros. Por lo menos de lo que yo sé. ¿Alguno más?